Vivimos en una época de cambios acelerados y profundos. No son modas pasajeras, sino cambios estructurales que están redefiniendo nuestra forma de consumir, de vivir, de trabajar, incluso de relacionarnos con nuestro entorno. Hoy traemos a dos miembros de nuestro equipo de Bestinver Megatendencias que nos van a contar cómo abordan este reto desde la inversión. Nos explicarán el concepto de las megatendencias y cómo las identifican en el mercado, la propuesta de valor del fondo Bestinver Megatendencias, la importancia de una inversión sostenible y por qué ahora es buen momento para invertir en esta estrategia. Tenemos con nosotros a Jaime Ramos, gestor del fondo, y Raquel Martínez, analista. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes, Marta. Muchas gracias por venir. Vamos a empezar con una pregunta para ti, Jaime. Me parece que es sencilla, pero que pone en contexto el foco del fondo. Y es simplemente, para vosotros, ¿qué son las megatendencias? Pues sí, Marta, efectivamente es una palabra que se usa mucho, pero poca gente se para a pensar, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? Pues para nosotros las megatendencias son fuerzas de transformación estructural que a largo plazo pues moldean la sociedad y la economía, ¿no? en el futuro. Y el origen lo tiene, normalmente hay raíces sociales, pues por ejemplo las tendencias demográficas, pero también tiene origen en los avances tecnológicos, en la transición energética, ¿no? Además creemos que efectivamente las megatendencias son muy interesantes para los inversores, ¿no? Porque permite posicionarse pues, en corrientes ganadoras que están transformando la economía, y esto significa que se genera una gran cantidad de demanda de bienes y servicios y tienen un mayor crecimiento, y no solo es mayor, sino lo interesante es que trasciende un poco los ciclos económicos, ¿vale? Es menos cíclico. Entonces, el impacto de estas megatendencias pues redefine sectores y crea ganadores y perdedores en las empresas, ¿no? Entonces hay empresas que las perdedoras, si quieres, que no ven venir las tendencias, no se adaptan y acaban desapareciendo, y luego hay empresas que son flexibles, que se adaptan y que son los ganadores, ¿no? Entonces las megatendencias se convertirán en los motores de la economía, generarán rentabilidades superiores a la media. Para que nos entiendan un poquito mejor, Raquel, no sé si nos puedes poner algún ejemplo de cómo las megatendencias consiguen generar estos ganadores y perdedores durante los años. Claro, Marta. Mira, hemos traído 3 ejemplos que yo creo que lo van a reflejar muy bien. Si empezamos por el lado de los perdedores, como decía Jaime, los perdedores son esas empresas que no han sabido ver venir esos cambios sociales, esos cambios económicos, y por tanto pues han salido perjudicados de todos estos cambios porque no han sabido adaptarse. Hemos traído el ejemplo de Kodak. Kodak es una compañía que no supo ver que la fotografía digital no era una moda, sino que era el futuro, y no supo adaptarse y entró en bancarrota en 2012. Sin embargo, otras compañías competidoras como Canon o Sony o incluso Apple, pues invirtieron en desarrollar esa fotografía digital, incluso pues Apple en el caso de los smartphones, con capacidades fotográficas cada vez más avanzadas. Por otro lado tenemos el ejemplo de BlackBerry. BlackBerry llegó a ser líder en telefonía móvil, pero de nuevo no supo adaptarse a los cambios que pedían los usuarios, pantallas táctiles, sistemas operativos abiertos con aplicaciones. ¿Y qué ocurrió? Que empresas como Apple o como Samsung, con el desarrollo de los smartphones, pues le quitaron ese liderazgo. Finalmente, el último ejemplo es Blockbuster. Blockbuster fue una empresa de videoclubs, fue líder en el alquiler de películas y videojuegos en tiendas físicas. De nuevo, ¿qué ocurrió? Que no supo ver los cambios en cómo los consumidores querían ver el contenido audiovisual, y no supo pivotar su modelo de negocio de uno puramente físico a uno digital. Entró en bancarrota en 2010 y, bueno, pues como hoy conocemos, plataformas como Netflix, HBO, etcétera, tienen el liderazgo en el contenido audiovisual. Y luego tenemos la otra cara de la moneda, que son los ganadores. Como decía Jaime, esas empresas que sí han visto venir estos cambios, que han sabido adaptarse e incluso muchas veces han fomentado estos cambios. El primer ejemplo que tenemos es Microsoft. Microsoft, tras perder terreno en la era móvil, ¿qué hizo? Pues empezó a diversificar su negocio, se enfocó en la nube, en la infraestructura en la nube, se enfocó en la inteligencia artificial
y se enfocó en un sistema de software empresarial, de forma que cambió su negocio de un software empaquetado a uno de servicios, y este apoyo a la inteligencia artificial y a la infraestructura en la nube hoy le han devuelto a la cima de la tecnología. Tenemos también el caso de Amazon. Amazon, más allá del comercio electrónico, es una compañía que siempre ha estado invirtiendo para innovar, para diversificar su negocio. De hecho, fue una de las primeras que apostó fuertemente por la infraestructura en la nube, en Amazon Web Services, y eso le ha convertido hoy en un líder indiscutible en este mercado, que además es un mercado de grandes márgenes que hoy sustenta gran parte de la compañía. Y finalmente tenemos el caso de NVIDIA. NVIDIA fue un ejemplo que bueno, pues era una compañía que se dedicaba a hacer tarjetas gráficas para videojuegos y supo identificar esa ola o esa importancia de la inteligencia artificial, y hoy en día es el líder por excelencia en la fabricación de chips para inteligencia artificial. Bueno, pues aquí vemos que la importancia, ¿no?, de saberse adaptar a esos cambios, pero no hay que perder de vista, Marta, que las megatendencias y estas compañías ganadoras que se benefician de ellas necesitan tiempo para desarrollar su máximo potencial. Y bueno, pues como decía Jaime, a largo plazo siempre van a dar una rentabilidad superior al mercado, pero a corto plazo, aunque la tendencia esa es alcista, no es lineal. Entonces, a corto plazo las compañías fluctúan porque el mercado muchas veces tarda en reconocer las bondades de esas megatendencias. Para nosotros, en cambio, esas fluctuaciones, ese corto plazo donde las compañías se mueven, representan las grandes oportunidades de inversión donde invertimos en estas megatendencias sabiendo que el mercado terminará reconociendo su potencial. Pues muchas gracias, Raquel. Jaime, dentro del ecosistema económico conviven distintas megatendencias. ¿Nos podrías contar en qué megatendencias está centrada el fondo y cómo las identificáis en el mercado? Sí, claro. Esto es muy importante, ¿no? Porque a la hora de pensar en las megatendencias, como hemos visto en la definición, podemos hacer una lista larguísima, ¿no? Y perder un poco, digamos, la vista de las que son importantes, las que no. Entonces, la reflexión que hicimos es intentar buscar primero un marco de actuación, ¿de acuerdo?, para identificar esas megatendencias. Y entonces, de la manera que nosotros lo tenemos, digamos, estructurado, es a través de 3 dimensiones, ¿no? Y las 3 dimensiones van a ser muy fáciles de entender, ¿no? La primera dimensión sería el individuo, luego las empresas y luego el planeta, ¿no? Entonces, lo que hacemos en cada una de estas dimensiones es intentar identificar cuál es la megatendencia más importante, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si vamos por cada una de ellas, en cuanto al individuo, creemos que lo más, digamos, la corriente más grande que está pasando a nivel de individuo, a nivel de la población, pues es justamente el envejecimiento de la población, ¿no? Se están invirtiendo las pirámides poblacionales, y eso crea pues toda una nueva serie de necesidades y de prioridades en la sociedad, ¿no? Y por eso creemos que dentro del individuo lo que es la mejora de la calidad de vida es la megatendencia más importante. Además, si uno lo piensa, ¿no?, estas tendencias demográficas lo que están obligando es que seamos capaces de hacer más con menos, ¿no?, el ser más productivos, ¿no? Y ahí es cuando ya enlazamos con la siguiente dimensión, ¿no?, que son las empresas, ¿no?, porque al final las empresas son conjuntos de individuos. Entonces, si estamos intentando hacer más con menos, pues no hay megatendencia más importante que la digitalización y la automatización de la economía, porque eso es lo que nos permite hacer más con menos, ¿no? Ahora bien, y sobre todo ahora, como antes comentaba Raquel, con el empuje de la inteligencia artificial, podemos aplicar esa digitalización y automatización a gran escala, pero para ello necesitamos mucha energía, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando interactuamos con el planeta, ¿no? Porque las empresas no están en un vacío, estamos todos en el planeta Tierra, y evidentemente nos enfrentamos al mayor desafío, yo creo, que se enfrenta la humanidad, que es el cambio climático, pero a la vez necesitamos más energía, ¿no? Entonces, ahí creemos que la descarbonización es la megatendencia más importante.
Entonces, si te das cuenta, pues esta reflexión pues nos permite de una manera hacer una mirada transversal, ¿no?, de los cambios económicos y sociales, pues a través de la interrelación del individuo, la empresa y el planeta. Una vez definido y entendido el concepto de megatendencias, me gustaría ir una a una, ahondando en ellas. Mencionabas el envejecimiento de la población. Dentro de la megatendencia de calidad de vida, Raquel, ¿nos podríais decir qué oportunidades estáis viendo en esta tendencia global imparable, claramente, y en general en la megatendencia de calidad de vida? Claro, Marta. Bueno, antes de entrar en la mejora de la calidad de vida, nosotros, como decía Jaime, identificamos estas 3 megatendencias, pero también hacemos una labor de identificar esas temáticas o subtendencias que van a impulsar las megatendencias o van a dar forma a estas 3 megatendencias. Hablabais del envejecimiento de la población. Es un hecho que hoy en día no solo se vive más, sino que cada vez se aspira a envejecer pues, con mayor bienestar, con mayor salud. La ONU dice que hay una estimación en la que dice que se va a duplicar el número de personas mayores de 65 años para 2050. ¿Y esto al final en qué se traduce? Se traduce en mayor demanda de salud, de prevención, de alimentación funcional, en definitiva de productos orientados a la longevidad. Dentro de este ámbito de la salud, nosotros vemos una clara oportunidad en el sector biotecnológico. Actualmente se diagnostican 10 millones nuevos de casos de demencia cada año a nivel mundial, más o menos la mitad por Alzheimer, y además se estima que el número de casos de demencia se duplique cada 20 años. Para nosotros estos datos, ¿qué significan? Pues que las empresas que invierten sus recursos en investigación en enfermedades neurodegenerativas, como pueden ser el Alzheimer o el Parkinson, pues pueden jugar un papel fundamental en la vejez, en la calidad de vida en la vejez. Además, dentro del sector de la salud también vemos oportunidades claras en el sector de la tecnología médica. Todos conocemos estos dispositivos que se llevan puestos, como se dice en inglés son los wearables, que son pues estos desde anillos, pulseras, relojes que miden la actividad física, el sueño, etcétera, una serie de variables, ¿no? Por ejemplo, también los sensores de glucosa que te miden la glucosa de forma continuada. Este mercado de dispositivos médicos que se llevan puestos, hay una estimación que dice que van a crecer en torno a un 13% de aquí a 2030. Pero además se dice que en Estados Unidos, en los próximos 4 años, todos los estadounidenses van a acabar llevando uno en algún momento. Para nosotros esto se traduce en la importancia que tiene esta tecnología pues para, de nuevo, la prevención en la salud y en la longevidad. Pero el envejecimiento de la población no solamente afecta al sector de la salud, también vemos que puede cambiar hábitos de consumo. Hay un estudio de Morgan Stanley que dice que las personas mayores de 60 años consumen más de 2 veces, más del doble, que la generación Z en productos de cosmética. Por lo tanto, afectando a la demanda de cosméticos, y además dicen que son mucho más fieles a las marcas. Nosotros pensamos entonces que las empresas que se sepan posicionar en este tipo de segmentos poblacionales pues tienen por delante un crecimiento estructural sostenido en el tiempo. Vale, pero antes señalabais que las megatendencias al final son corrientes transversales, que no impactan de una única manera, ¿no?, a una única dimensión de la sociedad. De hecho, vemos cómo el envejecimiento de la población impacta a la empresa por la productividad, la eficiencia, la mano de obra, ¿no?, disminuyéndola. En este sentido, ¿cómo se materializarían estas oportunidades de inversión, Jaime? Sí, efectivamente, eso sería lo que se encuadraría en la digitalización y automatización de la economía, ¿no? Como hemos comentado antes, en esa presión estructural de hacer más con menos, ¿no? Entonces ahí evidentemente es algo que ya llevamos tiempo, ¿no?, y ha cambiado procesos, pero creemos que los avances en la inteligencia artificial están acelerando esas transformaciones, y muchos de nosotros ya en nuestro día a día nos ha afectado, ¿no?, de manera positiva, nos ha afectado la inteligencia artificial y está dando un impulso a esta megatendencia, ¿no? Entonces, si aquí igual hacemos una reflexión, ¿no?, para esa digitalización y automatización, ¿qué subtemáticas, como antes hablaba Raquel, son las que hacen que sea posible, las que hacen que se acelere, ¿no? Entonces,
y también pensando desde el punto de vista de el potencial y digamos, el crecimiento a largo plazo, ¿no? Entonces ahí, en la digitalización y automatización, hemos identificado dos subtemáticas que creemos fundamentales, ¿no? Que son, por un lado, los semiconductores y por otro lado, la robotización. Vale, los semiconductores, ¿por qué? Básicamente los semiconductores son como, pues como diría, como el petróleo, como las minerales del siglo XXI, ¿no? Cualquier avance tecnológico, antes hablaba Raquel de los wearables, cualquier aparato que os podáis pensar contiene un semiconductor, ¿no? Desde los más simples hasta, como antes ha estado comentando, los ganadores con Nvidia, ¿no? Las tarjetas gráficas, que sean los GPUs, ahora son necesarios para la inteligencia artificial, es un chip más complicado, ¿no? Hay un montón de estimaciones en cuanto al tamaño del mercado para semiconductores. McKinsey, que es una consultora, habla de alrededor de 1 billón español, con B, de dólares para 2030. Nosotros, en nuestras propias estimaciones, creemos que eso es demasiado conservador. Creemos que nos encaminamos más a un tamaño de mercado de 1,5 billones, ¿no? Para que la gente, digamos, palpe ese incremento, ese crecimiento de los semiconductores, yo creo que es muy útil el ejemplo de los coches, ¿no? Que es algo cercano que utilizamos todos los días. Pues el coche que siempre hemos tenido, el coche normal de combustión, pues normalmente venía con un contenido, los últimos modelos, de un contenido de semiconductores, pero a lo mejor de 300, 400 dólares, ¿no? por coche. Si miramos los coches eléctricos, que ahora están disponibles, pues estamos hablando entre de 1.000 a 3.000 dólares por coche, ¿no? Eso para que se hagan una idea del crecimiento del potencial, y eso es sin hablar de los coches autónomos. Estoy hablando de los coches eléctricos, digamos, normales y corrientes, ¿no? Entonces, si lo ponemos todo esto junto, ¿qué significa el crecimiento? Antes he hablado que las megatendencias suponen o nos dan exposición a un mayor crecimiento, ¿no? Entonces nosotros pensamos que los semiconductores tienen un crecimiento potencial al año de más de un 7%. Pensemos en eso, ¿no? Porque el PIB global en un año bueno, digamos, estamos hablando de 3-4%, ¿no? Entonces casi el doble de crecimiento que el resto de la economía. Si nos vamos a los robots es algo diferente a los semiconductores. Nos parece fundamental el poder de transformación y el potencial. ¿Por qué digo esto? Ahora mismo en el mundo, según el banco Citigroup, existen como unos 400 millones de robots. Y muchos se preguntarán, ¿dónde están esos robots? Porque yo no los veo. Estamos hablando de robots de los que hay en las fábricas. No sé si la gente ha visto alguna vez cómo se automatiza, por ejemplo, una fábrica de coches. Esos brazos, a eso se les conoce como robots. En muchas naves de almacenamientos hay robots. Y esa es la mayor población de robots, ¿no? Cuando hablamos de robots, son robots industriales, ¿no? Ahora bien, y otra vez nombrando la inteligencia artificial, se nos abre un mundo que antes, y perdona que lo diga así, era solo de las películas de ciencia ficción. ¿Qué mundo se nos abre? Por un lado, algo que ya está presente, son los vehículos autónomos. Si alguien tiene la suerte de ir a San Francisco, o Austin, o alguna de las ciudades donde está ya, por ejemplo, Waymo, lo podéis probar, os lo recomiendo, es una experiencia bastante interesante, pero eso existe ya hoy en San Francisco. Por el móvil puedo llamar a un coche que venga a buscarme y que me lleve, sin ningún conductor ni ninguna interacción con otro ser humano, ¿de acuerdo? Por otro lado, y esto todavía no es una realidad, están la aplicación de los robots a las humanoides, si quieren, robots de asistencia, ¿no? Que evidentemente con el envejecimiento de la población pues va a ser un avance bastante importante, y eso también es un potencial que la inteligencia artificial abre, sobre todo la parte de los algoritmos. Todavía queda algo de desarrollo en el tema físico para que sea un humanoide, si quieren, pero ustedes ven claramente que el potencial es enorme, ¿no? Y que estamos pues al principio del todo, ¿no? Fenomenal, pues enlazando con lo que contabas, sí que vemos como el mayor cuello de botella de la inteligencia artificial es el suministro de energía.
¿Podría ser un factor clave de la megatendencia de descarbonización de la economía la transición energética, Raquel? Bueno, yo creo que no solo es un factor clave, sino que es una gran oportunidad para las empresas que puedan ofrecer soluciones para la transición energética. Al final, si lo pensamos, la transición energética está llevando a cabo una transformación en muchos ámbitos de nuestra vida, desde cómo se produce, se almacena o se consume la energía, pero también hasta cómo se diseña un edificio, cómo se produce la industria, cómo se transportan los bienes. Está afectando a muchos aspectos. Hemos traído 2 ejemplos que yo creo que se entienden muy claritos. Uno de los ejemplos es la generación y almacenamiento de energía sostenible para la transición energética. Hemos visto que la electrificación del transporte y este auge que vemos de la inteligencia artificial lo que está haciendo es disparar la demanda de energía. Lo ha comentado al principio Jaime, la demanda de energía a nivel global se está disparando. ¿Qué ocurre? Que si queremos descarbonizar la economía, necesitamos que esa energía venga de fuentes limpias, como puede ser la solar, como puede ser la eólica o como puede ser incluso la nuclear. De hecho, hoy en día ya el 40% de la energía que consumimos viene de estas fuentes, pero la Agencia Internacional de la Energía dice que para cumplir con los objetivos climáticos se necesita triplicar esa capacidad. Las energías renovables son, además, las fuentes de energía más baratas y más rápidas de desplegar. ¿Pero qué ha ocurrido tradicionalmente? Que había un cuello de botella por su intermitencia. ¿Qué significa esto? Pues la dependencia, en el caso de la solar, de que haga sol, y en el caso de la eólica, de que haya viento, porque no se podía garantizar una producción sostenida. Este cuello de botella o estas barreras se han ido disminuyendo en los últimos años gracias a los avances tecnológicos que ha habido en las baterías. De hecho, el precio de las baterías de litio se ha reducido en torno a un 70% en los últimos 10 años y eso no solo ha permitido, pues, por ejemplo, su adopción en los vehículos eléctricos, sino que ahora nos ofrece una solución a ese almacenamiento de la energía de las energías renovables, permitiendo que estas energías sean ahora mucho más precisas, mucho más competitivas y, en definitiva, que podamos tener, quitarnos esa intermitencia, ¿no?, de las energías renovables. Por otro lado, tenemos el ejemplo de la eficiencia energética en los edificios. Esta es otra forma de descarbonizar la economía. Los edificios hoy en día suponen el 30% del consumo energético global, pero es que además son los responsables del 40% de las emisiones de CO2. Por lo tanto, hay una necesidad imperiosa de reducir esa huella energética. ¿Qué ocurre aquí? Que, por ejemplo, en Europa, cada año solo se renueva energéticamente el 1% del parque de edificios europeo. Y esto, al final, ¿en qué se traduce? En que necesitaríamos un siglo para pues, poder renovar energéticamente todo el parque de edificios en Europa. Por eso pensamos que en este aspecto empresas que estén especializadas, pues, en la climatización eficiente, en aislamiento avanzado, todas esas empresas, como por ejemplo Carrier Global. Carrier Global es una empresa que está muy especializada en aislamiento, en refrigeración y en climatización avanzada. O Kingspan, como decía, está especializada, es líder en aislamiento de edificios comerciales. Este tipo de compañías creemos que tienen una cabida muy importante en este potencial transformador que hay por delante en la renovación de todo el parque de edificios a nivel global. ¿Y cuál es el proceso, cómo es el proceso que seguís para identificar estas oportunidades? ¿Es igual que el resto de fondos de la casa? ¿Diferente? Sí, Marta. Para empezar, lo primero, la filosofía de inversión es exactamente la misma en todos los fondos de Bestinver. Las claves y los pilares de esa filosofía son, por un lado, el análisis fundamental, que nos permite identificar, pues, las compañías con un alto potencial de crecimiento y con buenos modelos de negocio, y por otro lado nos basamos en la valoración, que eso lo que nos indica es cuándo tenemos que comprar esas empresas, cuándo están baratas, ¿no? Pero efectivamente, como ya hemos explicado y nuestros videoyentes pueden anticipar, pues Bestinver Megatendencias es un fondo un poco diferente, en el sentido que es un fondo temático, que nos centramos en las megatendencias que hemos explicado, yo creo, con bastante detalle ya,
y entonces tenemos que incorporar un proceso específico, ¿no?, para, evidentemente, encontrar las compañías que están expuestas a estas megatendencias que hemos comentado. Y no solo eso, la ambición del fondo no es solo la rentabilidad, sino contribuir a un mundo más sostenible, ¿no? Entonces tenemos que cerciorarnos muy de cerca en incorporar todos los factores de sostenibilidad, ¿no?, de medio ambiente, sociales y de gobernanza, pues al proceso de inversión. En esta incorporación que llevamos haciendo desde hace muchos años, el fondo está básicamente regulado y cumple, como se llama, con el artículo 8 de la directiva europea. Y bueno, entonces digamos que el objetivo del fondo, rentabilidad, aprovechar esas megatendencias para conseguir una buena rentabilidad a largo plazo, contribuyendo a que el mundo sea más sostenible, ¿no? Entonces, para hacer eso, pues le voy a contar un poquito más en detalle el proceso de inversión, que es bastante riguroso, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso es fundamental, ¿no?, que es, como decíamos, pues identificar esas compañías, ¿no?, lo que conocemos como el universo de inversión de megatendencias. Y aquí lo que hacemos son dos cosas. Por un lado es buscar las compañías que tienen una exposición relevante a las megatendencias y subtemáticas que hemos comentado. Normalmente exigimos que sea más de un 30% de las ventas estén expuestas a estas megatendencias, pero eso solo no vale. Queremos contribuir a que el mundo sea más sostenible, entonces aplicamos una serie de filtros y exclusiones, pues para que haya unas características mínimas de sostenibilidad, ¿no?, en el universo de las empresas, ¿no? Entonces digamos que ese es el punto de partida, ¿vale? Entonces a partir de ahí ya empezamos a mucho más el detalle, ¿no? Y la segunda parte, si quieren, es pues de ese universo, pues buscar las compañías que son buenas compañías. ¿Cómo hacemos eso? Ahí sí que revertimos a lo que llevamos haciendo pues 40 años casi en Bestinver, que es el análisis fundamental, y identificar dentro de ese universo pues las que son buenas compañías, con modelos de negocio defendibles, con buenas rentabilidades, buenos márgenes, ¿vale? Pero eso solo no vale, porque aquí estamos para conseguir una rentabilidad a largo plazo, ¿no? Y como inversor, para conseguir una buena rentabilidad a largo plazo, pues hay que comprar a buenos precios, ¿no? Entonces la siguiente parte del proceso es pues ese ejercicio de valoración para identificar, una vez que tenemos las compañías que son deseables, queremos saber cuándo comprarlas, cuándo el mercado es demasiado negativo frente a lo que nosotros pensamos, ¿no? Y eso es lo que hacemos con la valoración. Entonces aquí es muy importante, porque en todo este proceso incorporamos todos los criterios de sostenibilidad siempre presentes, ¿no? Y entonces ya llegamos, cuando ya tenemos esa lista, si quieres, de compañías que tienen exposición a las megatendencias, que cumplen con criterios mínimos de sostenibilidad, que son buenas compañías que tienen un modelo de negocio sostenible y que están a buen precio, ahora ya tenemos que decidir la cartera. Evidentemente no podemos tener todas. Entonces, cómo se construye la cartera, aparte de criterios de riesgo, liquidez, etcétera, es mirando pues cuáles me dan mejor exposición a esas megatendencias, cuáles tienen dentro de las que nosotros pensamos que ya son buenas, que son mejores, es decir, valoramos todos esos criterios. Y yo creo que esto da una característica muy importante de Bestinver Megatendencias, que es un fondo que normalmente viene a tener entre 30 y 50 compañías, que si lo comparamos con otros fondos temáticos, pues es un fondo bastante concentrado, ¿no? Los fondos temáticos suelen tener muchísimas acciones, 150, 200, ¿no? Entonces, aquí digamos que es una intersección, está mal que yo lo diga, pero perfecta, ¿no?, de un proceso riguroso de selección de las compañías que están expuestas a estas megatendencias con el punto fuerte de Bestinver, que es la selección de valores, ¿no? Entonces, digamos que eso al final
lo que tenemos es un proceso que nos permite identificar las compañías con exposiciones tan megatendencias que a largo plazo darán mejores rentabilidades y además contribuirán a un mundo más sostenible. Y hablando de esta contribución a un mundo más sostenible, Raquel, ¿por qué un inversor decidiría invertir en un fondo de estas características? Bueno, yo creo que la inversión con un enfoque sostenible no es una etiqueta que le queremos poner al fondo ni un añadido superficial, sino que nosotros creemos que invertir desde un punto de vista sostenible es una generación real de rentabilidad a largo plazo, es un añadido a la rentabilidad. Al final, si lo piensas, invertir o analizar compañías desde un prisma sostenible te permite identificar compañías mejor gestionadas, compañías que tienen una visión de largo plazo, compañías que están menos expuestas a riesgos regulatorios o incluso que son más resilientes a los cambios, ¿no? En definitiva, son compañías que son más sólidas, que están más preparadas y que van a generar más valor a largo plazo. Pero además, y muy importante, son compañías gracias a la inversión sostenible nos vamos a poder identificar riesgos, tanto financieros como no financieros, que pueden dar lugar a eventos muy perjudiciales para las empresas si no eres capaz de identificarlos a tiempo. En este sentido, para que se entienda bien, hemos traído dos ejemplos. Por una parte tenemos el ejemplo de Schneider Electric. Schneider Electric es un claro ejemplo de cómo integrar la sostenibilidad en el modelo de negocio le ha aportado una clara ventaja competitiva. Schneider es líder en equipamiento eléctrico y automatización y, como te decía, ha integrado en su modelo de negocio y en su estrategia criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Además, Schneider tiene una cadena de suministro muy sólida, fundamentalmente local, lo que le hace más resiliente a eventos climáticos o a tensiones geopolíticas. Y además, en materia de gobernanza, han introducido, para la remuneración de sus directivos, han introducido indicadores de sostenibilidad en materia de ESG, como se dice en inglés, o ASG en español. Todo esto ha dado lugar a que esta compañía ha conseguido mejorar su margen operativo en más de 500 puntos a lo largo de los últimos 10 años. Si bien es verdad que la inversión sostenible quizá a veces es más difícil de apreciar en los ejemplos que han ido bien, pero yo creo que se pone de manifiesto de forma muy clara en los ejemplos que no han ido tan bien, ¿no? Al final, descuidar estos aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza, como decía, pueden tener impactos muy sustanciales en las empresas. Y hemos traído aquí el ejemplo de Volkswagen. Volkswagen, en el año 2015, tuvo un conocido caso que se llamaba Dieselgate, y que al final lo que puso de manifiesto es que algunos de sus vehículos estaban manipulando las pruebas de emisiones. Esto tuvo un impacto enorme en la compañía a nivel reputacional, a nivel financiero, porque al final se puso en evidencia que no había unos controles internos, una política ética de empresa y se llevó por delante gran parte del valor de la compañía. Entonces, como ves, en este tipo de ejemplos es donde se pone de manifiesto cuán importante es invertir teniendo en cuenta estos factores medioambientales, sociales y de gobernanza. Pero además no es algo que digamos solo nosotros. O sea, se ha probado que invertir desde este prisma de sostenibilidad genera, como decía, empresas más resilientes y menos expuestas a riesgos. Hay un estudio de Accenture del año 2023 que demostraba que las empresas que habían tenido una calificación excelente en materia ESG, o ASG en español, habían obtenido hasta 2,7 veces más de rentabilidad para sus accionistas y 4,6 veces mayores márgenes operativos que las empresas homólogas que habían obtenido una calificación más mediocre en materia ESG. Por lo tanto, al final, en lo que concluye todo esto es que el fondo Bestinver Megatendencias es un fondo para aquellas personas que quieren invertir en los grandes motores del futuro, como hemos dicho al principio, que son las megatendencias, pero además hacerlo a través de unas compañías que, más allá de generar valor económico, van a hacerlo contribuyendo al progreso social y al cuidado medioambiental.
Y como decíamos, pues invertir desde un punto de vista sostenible creemos que da ventajas competitivas a largo plazo y que eso va a derivar en mayor rentabilidad en el largo plazo, cuando a veces el mercado es verdad que no lo reconoce en el corto plazo. A pesar de los datos que das, llevamos viendo tiempo que estos fondos sostenibles, ESG, son criticados, incluso rechazados. No sé qué opináis de esto, Jaime, empieza tú. Sí, bueno, yo creo que, fíjate cómo lo diría, si la sostenibilidad fuese una acción, ahora está muy barata y compraría todas las que pudiera, ¿no? Pero sí, efectivamente hemos pasado de una fiebre, ¿no?, por los fondos sostenibles, digamos, una fiebre en la industria financiera por calificar productos como verdes, todo lo que se llamó el greenwashing, ¿no? A eso hemos pasado a todo lo contrario, ¿no? A desconfianza, se ha generado desconfianza, salidas de capital masivas, ¿no?, si vemos en cuanto a la categoría de fondos sostenibles, incluso la ocultación de que se siguen haciendo cosas de ESG, ¿no?, lo que ahora en inglés se llama como greenwashing, o sea, lo contrario de... Bueno, fijaros cómo es que esta mañana estaba escuchando un podcast que en inglés se titulaba The Death of ESG, es decir, la muerte de ESG. Eso es en el momento en que estamos, ¿no?, que hay un podcast que habla de la muerte de ESG. Entonces yo creo que desde el punto de vista de Bestinver, nosotros, como comentaba antes, somos Bestinver Atender es un artículo 8, que es la calificación, digamos, más conservadora, porque nosotros siempre hemos tenido una visión muy cauta de que cuando cumplimos y cuando decimos cosas que queremos hacer en sostenibilidad las podemos realmente medir y hacer. Y entonces en esa época de fiebre pues estuvimos evidentemente, cuando eres cauto, cuando todo el mundo no lo es, si quieres, pues muy callados, muy en silencio, siempre muy transparentes, pero yo creo que ahora, justamente ahora, no tenemos ningún miedo a ser vocales, ¿no? De hecho, también la idea de hacer este webinar, porque es claramente una oportunidad. Es que nadie quiere oír hablar de sostenibilidad y yo creo que, como ha demostrado Raquel en la anterior diapositiva, la sostenibilidad crea valor. Por mucho que... O sea, evidentemente el problema es que ha tenido un componente político. Les recuerdo a los videoyentes que, si no recuerdo mal, en el 2023 o 2022, pero Texas, por ejemplo, prohibió que las entidades financieras usaran criterios ESG en decisiones financieras. O sea, hemos pasado a un mundo muy hostil, ¿no? Entonces, bueno, como decía, nosotros creemos que la sostenibilidad es... Siempre hemos creído que era importante, ahora creemos que sigue siendo igual de importante, pero nadie lo cree, con lo cual, pues oye, una oportunidad. Pues muchas gracias, Jaime. Me parece interesante en este punto del webinar explicar a nuestros oyentes por qué ahora es un buen momento para invertir en este fondo, ¿no?, en Bestinver Megatendencias. Partiendo de la megatendencia de calidad de vida y centrándonos en el sector salud, hemos visto en los últimos años un montón de incertidumbres, ¿no?, desde tensiones geopolíticas, el COVID, tensiones fiscales en Estados Unidos, una debilidad en la economía china. No sé esto, ¿cómo lo interpretáis? Si lo veis como una oportunidad, cuéntanos un poquito. Sí, yo creo que antes de ir al detalle efectivamente del sector salud, yo creo que esto lo comentaba antes Raquel, ¿no? Digamos que las megatendencias son a muy largo plazo, hay que tener un poco de perspectiva y son constantes, ¿no? Pero el problema es que el mercado no tiene esa perspectiva a largo plazo, ¿no? Entonces, si hay baches en el camino en las empresas, pues el mercado suele como exagerar esos baches, si quieres, o cosas que van muy bien, exagera que va muy bien, y si va muy mal, pues exagera que va muy bien. Entonces se producen esos desajustes temporales entre, digamos, lo que es el potencial real de generación de beneficios a largo plazo y las valoraciones, que es cuando nosotros nos sonreímos y cuando queremos invertir. Y efectivamente el sector salud está en esa situación. Tú has nombrado los factores, efectivamente, o sea, si lo vamos uno a uno, en el COVID evidentemente hubo un exceso de beneficios que el mercado creyó, ese es un ejemplo de que iban a seguir. A eso luego se unió que China, que en algunas empresas llegó a ser el 20, el 30% de las ventas y era el factor más importante de crecimiento,
hay una aceleración económica y luego hay unas reformas del sistema sanitario que hacen que se convierta en un negativo, si quieres, para muchas empresas. Y luego, además, si quieres ya lo último, en las elecciones americanas de noviembre del año pasado, pues cuando gana Trump, evidentemente nombra a Kennedy Jr. como ministro de Sanidad, y bueno, y se genera una serie de incertidumbres que eso, digamos, también afecta al sector salud. ¿Esto qué es lo que ha supuesto? Pues que ahora estamos en unas valoraciones, digamos, más o menos en un mínimo de 15 años, ¿no? Que evidentemente, pues por eso solo no sería interesante, pero es que se junta que el sector y muchas empresas del sector, con ese exceso de beneficios que hemos hablado del COVID, no lo devolvieron a los accionistas, sino que lo aceleraron los programas de inversión de investigación y desarrollo. Con lo cual, lo que nos encontramos es en un sector infravalorado desde el punto de vista histórico, el que lleva, digamos, 3 años casi acelerando esa innovación. Y entonces esa combinación para nosotros resulta muy atractiva, ¿no? Entonces estamos viendo, antes Raquel ha comentado algunas de las innovaciones, pero por ejemplo hemos visto en diabetes y en obesidad todo lo que está pasando con las GLP-1s, etcétera. En el equipamiento médico viene una revolución en todo lo que es el diagnóstico de enfermedades. Y bueno, ya si nos vamos incluso fuera de la salud humana, si nos vamos a la salud animal, que eso también es algo que ha sido categorizado como moda del COVID, ¿no? Evidentemente el crecimiento de mascotas, de perros, etcétera. Pero la realidad es que Zoetis, por ejemplo, que es una empresa farmacéutica centrada en los animales, ha invertido más de 4.000 millones de dólares y ha desarrollado, digamos, medicamentos para enfermedades que antes no había ningún tratamiento. Con lo cual, a nosotros ahora mismo esta situación es bastante atractiva. Perfecto. Y si pensamos en la megatendencia de digitalización y automatización de la economía, hemos visto cómo en los últimos meses ha habido una enorme aceleración, ¿no?, tecnológica. Cosas que hace un año eran impensables, ahora con la inteligencia artificial pues vemos cómo han llegado, se están materializando de una manera además imparable. En este sentido, Raquel, cuéntanos las oportunidades que veis. Bueno, pues en este sentido, claramente sí, la inteligencia artificial está teniendo un auge increíble. Me gustaría dividir el espectro de inteligencia artificial entre mundo físico y mundo digital. Si empezamos por el mundo digital, mejor. Dentro del mundo digital, la inteligencia artificial ya veíamos que venía y ya está aquí. Ya vemos que la inteligencia artificial está teniendo un crecimiento, como decía, exponencial. Yo creo que el ejemplo más que todos conocemos es el ejemplo de ChatGPT. ChatGPT ha tenido un crecimiento que ha pasado desde unos 19-20 millones de usuarios a más de 700 millones de usuarios mensuales. Entonces es un crecimiento tan exponencial que pone de manifiesto la importancia de este tipo de herramientas y cómo ya se está utilizando en muchísimas empresas. Hay empresas que ya lo están utilizando para aumentar su productividad. Hay un estudio de Harvard que dice que el uso de este tipo de lenguajes o de herramientas tipo ChatGPT ya puede reducir hasta en un 40% el tiempo que utilizamos a tareas administrativas. Al final, ¿esto en qué se traduce? En más eficiencia para las empresas y en mejores márgenes. Pero si nos vamos a la pata del mundo físico, aquí es muy llamativo porque la inteligencia artificial está tocando sectores que tradicionalmente han estado muy alejados o no han tenido nada que ver con la tecnología. Un ejemplo muy claro, lo ha comentado antes Jaime por encima, pero es la movilidad autónoma. Tenemos la empresa Waymo, que lo comentaba antes Jaime, que es parte de Alphabet, la filial de la matriz de Google. Waymo ya está desplegado en varias ciudades de Estados Unidos. Ha desplegado sus robotaxis completamente autónomos, sin conductor, y ya está operando. De hecho, está haciendo ya más de 250.000 viajes a la semana. Y para que nos hagamos una idea del crecimiento que está teniendo, en ciudades como San Francisco ya ha alcanzado una cuota de mercado del 20%, igualando a operadores tradicionales como es Lyft.
Pero la inteligencia artificial pues, no solamente afecta a la movilidad autónoma, vemos también mucho impacto en el sector consumo, por ejemplo. Empresas como L'Oréal. L'Oréal es un buen ejemplo porque L'Oréal ha conseguido reducir su cadena de fabricación y de desarrollo de productos en 3 meses. Tardan 3 meses menos en desarrollar y lanzar nuevos productos. Ha aumentado la eficiencia en marketing en torno a un 10-15%, pero ha aumentado también la productividad en las tiendas físicas un 40%, porque ha desarrollado un asistente virtual que te dice pues, que en función del tipo de piel que tienes y las características de tu cara, de tu pelo, etcétera, qué productos son más atractivos o son más idóneos para ti. Entonces, al final eso ha derivado en una eficiencia del 40%, una productividad en el 40% en tienda física. Y por otro lado también tenemos, por ejemplo, el sector de la salud. La inteligencia artificial ya se está implantando en toda la cadena de valor del sector de la salud. Desde en diagnóstico por imagen, desde cirugía robótica, telesalud, hasta en la propia fabricación de los fármacos se está implantando la inteligencia artificial. De hecho, hay un estudio que dice que la inteligencia artificial en el sector de la salud va a crecer a un ratio del 40% para 2030. Esto es brutal y al final pues eso nos marca la importancia que está teniendo a nivel transversal la inteligencia artificial en muchos sectores. Para nosotros, por lo tanto, creemos que esto es un punto de inflexión, igual que comentaba Jaime en el espacio o en la megatendencia de la calidad de vida. Para nosotros, en digitalización y automatización, creemos que también hay una gran oportunidad. Vemos que la inteligencia artificial ya no es una cosa del futuro, ni una cosa más etérea, ¿no? Sino que está aquí, ha llegado para quedarse y ya se está implantando, está cambiando modelos de negocios de las compañías y está mejorando la productividad de muchas empresas. Pero nosotros aún así creemos que el mercado todavía no ha reconocido el potencial transformador que tiene y que queda por delante y no lo ha puesto en precio. Otro buen ejemplo de dicotomía entre valor y precio es pues cuestiones coyunturales que vemos, como por ejemplo la elección de Trump, pues con su apoyo a industrias de combustibles fósiles, un poco el escepticismo que existe con este cambio climático. Todo esto vemos cómo ha hecho que acciones de compañías que al final están apostando por soluciones a largo plazo a problemas reales impacta de manera negativa en estas acciones. No sé cómo lo ves esto, Jaime. Sí, efectivamente, el estar, digamos, en la carga política, ¿no? Como antes comentaba, ¿no? Siempre pues, le ha penalizado sobre todo a lo que es las energías renovables, ¿no? Porque además existe la idea, digamos, en muchos foros que económicamente no son sostenibles sin los subsidios o sin la ayuda del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hay que ir a los hechos y a la realidad económica, y eso es totalmente mentira, ¿no? Ahora mismo la energía más barata y más rápida de implementar, antes lo ha mencionado Raquel, y gracias además a la bajada de precio de las baterías, sería la energía solar más baterías. No hay manera, si yo quiero tener nueva electricidad en menos de 2 años, es la única alternativa. La única, pero es que además es la más barata, ¿de acuerdo? De hecho, y lo que estamos viendo en Estados Unidos, aparte de, por mucha publicidad, por mucho que Trump quiera, si quieres decirlo de esa manera, la realidad económica se está imponiendo y los permisos para plantas, para lo que son plantas solares, para la inversión solar, han aumentado muchísimo. Y vamos, yo me apuesto con quien quiera que va a ser una de las energías más importantes con mayor crecimiento en los próximos años. Pero no por tema político ni no político, a mí eso me da igual, es la realidad económica, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros es una oportunidad, porque si la realidad económica, los números dicen que hay que hacer energías renovables, nosotros somos de números, ¿vale? Entonces, pues creemos que es una oportunidad. Y bueno, y si acaso incluso una oportunidad perdida en muchos sitios, ¿no? Porque en Estados Unidos el crecimiento de la demanda eléctrica, por todo lo que ha hablado Raquel antes de la inteligencia artificial, o sea, ha pasado de no crecer ya en el 22 fue un 3%, vamos a 4 o 5%, para que se hagan una idea, o sea, un ejemplo así muy fácil y que la gente pueda entender rápido. Una consulta de ChatGPT consume 10 veces más energía que una búsqueda de Google. Con eso, digamos, que intento resumir lo que está pasando. Entonces,
En Estados Unidos, evidentemente, es una necesidad, porque han estado 20 años sin que creciera la demanda eléctrica y de repente ha empezado a crecer. No hay turbinas de gas hasta el año 2030, es decir, la única opción es energías renovables. En otros sitios, como en otros países, pues todavía hay margen y no se está apostando lo que yo creo que debería apostarse, ¿no? Pero bueno, digamos que con el crecimiento en Estados Unidos tenemos suficiente y bueno, y como decía, pues creemos que es una muy buena oportunidad. Al final, sí, Marta, si me permites, hemos intentado contestarte, ¿no?, el por qué ahora esas megatendencias, pero para mí es importante que nos quedemos o que nuestros oyentes se queden con 3 ideas básicas. Uno, que se puede invertir en cualquier momento en las megatendencias. Como decía, las megatendencias no paran, pero es verdad que hacerlo en momentos puntuales a veces marca la diferencia. Entonces, encontrar ese momento para invertir puede marcar la diferencia en la inversión. Por otra parte, como decíamos también, nosotros creemos que la inversión desde el punto de vista sostenible no solamente hace las carteras más sólidas, sino que es una garantía de mayor rentabilidad en el largo plazo. Y por responder la respuesta corta a tu pregunta de ahora, es que nosotros creemos además que el momento actual de mercado es especialmente atractivo para invertir en las megatendencias en las que invertimos en el fondo. Perfecto, Raquel. Y Jaime, no sé si antes de finalizar el webinar quieres dar algún mensaje a las personas que nos están escuchando, alguna conclusión. Sí, yo creo que como conclusión, y bueno, que es como un resumen de todo lo que hemos estado diciendo, yo creo que es importante que aquí no estamos intentando adivinar lo que va a pasar el próximo mes, todo lo contrario, ¿no? Nuestro proceso, nuestro trabajo, se trata de identificar esas grandes, digamos, corrientes, transformaciones que hay en la sociedad y basándonos en lo que sabemos hacer desde hace muchos años, en nuestro análisis fundamental, en nuestra valoración, encontrar las mejores compañías que están expuestas a estas tendencias al mejor precio posible, alineándolo con la contribución a un mundo más sostenible. Entonces, los inversores que estén interesados, ¿no?, en esa combinación de rentabilidad a largo plazo y sostenibilidad, pues creemos que deberían pensar en investir en megatendencias. Completamente. Pues nada, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias por la confianza a las personas que nos están viendo y cualquier cosa que necesiten ya saben que estamos a su entera disposición desde el Departamento de Relación con Inversores. Gracias, hasta la siguiente. Muchas gracias.